Un saludo, queridos amigos, queridos hermanos, que nos veis a través de este canal de la Iglesia Evangélica Jesús Vive en la hermosa y sin igual ciudad de Pontevedra, en Galicia, en el noroeste de España. Un saludo para los que nos ven desde otros lugares de España y quizá desde otros países también. Quisiera hoy llegar a la parte 11ª de una serie de reflexiones sobre las oraciones de la parábola del Hijo Pródigo. Vamos así pues a leer la parábola del Hijo Pródigo para saber de qué estamos hablando, para que nuestra reflexión no sea reflexión personal, sino que sea la sustancia, sea la salsa, valga la expresión, que sacamos de esa gran comida, de ese gran pastel, que es la palabra. Leo Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Jesús dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, pero él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Estamos viendo el programa anterior, ya compartíamos las 5 respuestas del Padre, y vimos la primera, que fue una respuesta dolorosa. La vimos en el versículo 12. Les repartió los bienes. Porque ciertamente, como hemos visto, hay 2 oraciones, tanto del hijo menor como del hijo mayor. Las hemos visto a grandes rasgos en los programas anteriores, pero también hay respuestas del Padre. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Dios siempre responde. Quisiera hoy pensar, como decía en el programa anterior, en el jueves anterior, pensaba en esa respuesta dolorosa. Hoy quiero pensar en esa respuesta misericordiosa. Versículo 20.
Cuando aún el joven, el pequeño, estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermosa poesía, qué hermosa película, permitidme. Creo que falta la música de fondo nada más, porque viendo a lo lejos su padre, seguramente miraría, lo vislumbró, lo diferenció y corrió. Y los caminos no eran como hoy en día, que están asfaltados, muchos de ellos, ¿no? Y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y cómo le haría? Habría seguro más gente en el camino, pero el padre se fijó solamente en su hijo, porque fue movido a misericordia. Y esta respuesta, queridos hermanos, queridos amigos, es un símil de lo que Dios ha hecho, hace y hará con nosotros. Es un ejemplo de la misericordia de Dios con cada uno de nosotros como hijos pródigos que hemos huido de la casa del Padre. Dios nos conoce personalmente. Dios nos conoce individualmente a cada uno de nosotros y se fija indiscutiblemente en cada uno de nosotros. Decía el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Nunca entenderemos, en absoluto entenderemos, por qué el amor de Dios le llevó a fijarse en nosotros. Obviamente es sola y exclusivamente por su soberanía. Es la gracia misericordia de Dios en acción. Es, usando el símil de la parábola, es la misericordia corriendo a nuestro encuentro. La misericordia de Dios corriendo a encontrar a Jonathan, a encontrar, espero que a cada uno de los que nos siguen por el canal. No hay nada más hermoso que haber recibido esa visita de Dios, ese encuentro de Dios que vino a nuestras vidas. Un viejo cántico dice, Él vino a mi vida en un día muy especial. Fue Dios quien nos encontró a nosotros. En el camino desesperado de nuestra vida, Él corrió a nosotros. El Padre estaba lejos. El Padre estaba en casa. El Padre estaba lejos de donde el Hijo se había ido. La provincia donde el Hijo se fue era una provincia, dice, apartada, es decir, no era cercano. Seguramente habría días de camino. El Hijo estaba, dice el versículo, que cuando aún estaba lejos, cuando tú y yo aún estábamos lejos de Dios, quizá queriendo buscarle, pero Él fue el que corrió a nuestro encuentro. El Señor sigue hoy viniendo al encuentro de cada uno de nosotros. Nuestra posición natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, es la de estar lejos de la casa del Padre. Porque todo lo que no sea estar en la casa de Dios, todo lo que no sea es estar en la presencia de Dios, es estar lejos de la casa del Padre. El salmista lo entendió muy bien en un versículo muy conocido, en el Salmo 122, versículo 1. Me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Porque solamente puede haber paz, solamente puede haber gozo en nuestras vidas cuando vamos a la casa del Padre y Él nos recibe. Porque nuestro lugar no es la provincia apartada. Nuestro lugar no es apacentar los cerdos, sino apacentar la grey de Dios. Nuestro lugar no es comer de las algarrobas, sino comer del pan de vida. Igual que aquel hombre corrió a abrazar a su hijo, Dios corrió hacia nosotros, en la persona de Jesús,
para en la soledad de la cruz, como aquel padre en la soledad de su casa, venir hacia nosotros. Poéticamente lo describe majestuosa e inmejorablemente el salmista en el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Para un hijo de Dios no hay nada mejor, no hay nada insuperable como recibir el abrazo del perdón de Dios. El salmista lo expresa en el Salmo 63, versículo 3. Mejor es tu misericordia que la vida. Desde luego la vida es algo grandioso, pero mejor que la vida, por muy buena que sea, es la misericordia de Dios. Y dice, mis labios te alabarán. Por eso no tenemos palabras suficientes para darle gracias a Dios. Hemos tenido hace unos minutos un tiempo de oración que podríamos haber frenado y haberle dedicado más tiempo, obviamente. Y ahora podemos seguir adorándole, podemos seguir alabándole, porque Él corrió a nuestro encuentro. Y es curioso, porque esta misericordia, como veremos, del Padre estaba tan a disposición del hijo menor como del hijo mayor. ¿Sabes? Nuestra buena vida, y lo de buena vida la digo entre comillas, nuestra vida religiosa, nuestra vida de no haber roto un plato, de no haber matado una mosca, como se dice, como la del hijo mayor, o nuestra mala vida, no impiden que Dios esté dispuesto a seguir dándonos un abrazo de misericordia. Porque nadie está lo suficientemente lleno sin recibir la misericordia de Dios. Hoy tú y yo estamos a tiempo de buscar esa misericordia de Dios. Por eso la pregunta es obvia. ¿Cómo reaccionamos a ese ofrecimiento? ¿Cómo reaccionamos a ese regalo del abrazo de la misericordia de Dios? ¿Cuál de los hijos somos? Porque el hijo menor lo recibió, pero el hijo mayor, como hemos visto y veremos más adelante también de nuevo, no lo quiso. Somos como el hijo menor que sabiéndose indigno, que reconociéndose indigno, no soy digno de ser llamado tu hijo. Somos como ese hijo menor que sabiendo que no lo merecemos, que estando malolientes, venía de apacentar cerdos, y generalmente cuando estás con cerdos, la ropa después no te huele bien. He estado en algunas granjas de cerdos y después hay que, lavar la ropa es lo mínimo. ¿Cómo vendría aquel? Somos como ese hijo menor que aún sabiéndose indigno, que aún maloliendo por su vida anterior, decidió recibir el abrazo del Padre, o somos como el hijo mayor, cuya religiosidad nos impide vivir y disfrutar de algo mejor que la vida, que es la misericordia del Padre. Lo dejo a tu reflexión, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, mis amigos que nos veis en este canal. El próximo vez, si Dios lo permite, en una ocasión, cuando Dios lo permita, continuaré meditando sobre las oraciones de la parábola del Hijo Pródigo.